Bienvenidos, vamos a charlar en un nuevo capítulo de Hack sobre gentrificación digital a partir de un texto que escribió nuestro querido Hoppy Haynes en el sitio de Caja Negra, la editorial, ¿no? Sí, así ¿Digo es. bien? Sí, Perfecto. muy bien, sí, sí. Bueno, es un concepto, el de gentrificación digital, eh, que es, no sé si complejo, pero tiene muchos enfoques posibles, ¿no? O sea, me gustaría que vos, Hoppy, presentes el modo en el que lo presentaste en el artículo y después vamos, si querés, desagregando un poquito. Dale, dale. Sí, el artículo aborda un poco un tema que yo creo que es común a todos, o al menos los que utilizamos redes sociales con cierta frecuencia, y que responde que en los consumos culturales los algoritmos de recomendación hacen que siempre estemos consumiendo cosas parecidas. Cosas Ujú. parecidas a lo que ya veníamos escuchando o viendo o leyendo, pero también cosas parecidas a lo del resto. Porque a diferencia de otras épocas, ahora hay como una especie de obligación por estar dentro de una conversación de un tema. Entonces sale una serie en Netflix, la gente la ve, la comenta, eso genera un efecto contagio y hace que propuestas que quizás se salgan de eso queden muy marginadas, mucho más que antes. Ujú. Entonces, es un poco el juego de hablar de cómo se está gentrificando la navegación, por decirlo Ujú. de alguna forma. Y eso modelado mucho por plataformas y la forma que tienen de recomendar y acentuar cierto tipo de contenidos. O sea, qué es lo que tiene éxito en las redes sociales, termina condicionando un poco lo que... y repitiéndose, ¿no? Claro, sí, son los incentivos que tienen los usuarios a partir del juego, por decirlo de alguna manera, el juego, ¿no? Es a partir de las políticas de uso que tienen las plataformas, en concreto a través de los algoritmos, Ujú. que como no conocemos en profundidad el funcionamiento, porque hay una cierta opacidad en el uso de los algoritmos, la gente tiende a, la gente, los usuarios que producen contenido, porque también hay usuarios que solamente consumen. Pero los que producen contenido lo que hacen es, bueno, me guío por lo que funciona y hago un contenido parecido a eso que funciona. Y eso genera una estandarización que a mi juicio es fea, porque vos ves que alguien que por ahí te gustaba su contenido se empieza a parecer cada vez más a otras cosas que quizás funcionan, pero que no se parece tanto a eso original que a vos te había captado la atención. Lo pongo con un ejemplo Sí. que me parece que todos se van a sentir identificados y que a mí en lo personal me pareció que muy sintomático. En Instagram yo seguía fotógrafos que eran brillantes, o sea, hacía una fotografía con una sensibilidad increíble y por eso lo seguía, pero desde hace más o menos 3 años de esta parte, en el que Instagram empezó a privilegiar los contenidos en video, muchos de esos fotógrafos o quedaron muy marginados del algoritmo por seguir publicando fotos y te aparecen poco en el feed, o se cambiaron, hicieron el switch a los videos que desde luego no tienen para nada el mismo espíritu ni la calidad de las fotografías que hacían. Cedieron, digamos, Ay, Se cedieron dieron. ante el reinado de... o lo que te pide la plataforma. Exacto. ay, eso te hace pensar un montonazo. Ahora es todo reel, Claro. pero para consumir cualquier cosa, Ujú. hasta una foto a veces te resumen mucho mejor las cosas. Y es todo reel, vieja. O sea, eso es porque está bueno diferenciar. Por un lado es plataforma condicionando, que puede ser el formato, que es en este Sí. caso video en vez de una foto, pero también a veces el contenido, ¿no? O sea, que todos terminamos hablando de lo mismo o de, digo, es la diferencia entre formato y contenido, eh, porque me parece que también ocurre con ambas cosas, no solo con el tipo de formato que es video, sino que también las cosas de las que hablamos, ¿no? Imagino Sí, todo esto del coaching, no solo del coaching, sino de El algunas amor, temáticas que sí. se hacen tan... tengo que hablar de esta temática. ¿Por qué? Porque están todos hablando y porque da fruto. Sí, que exacto, va más exacto. allá de los challenges, desafíos y como cosas, sino de una manera de expresarse. Ciertos tópicos, e incluso cierto tono, ¿no? Sí, Después me paso a Twitter porque cada plataforma tiene su forma y en Twitter, si no sos un cínico con humor, no tiene tanto sentido el tweet, ¿no? Es Es un muy poco... difícil llamar la atención si no tenés como, digamos, ese grado de cierta violencia o cierta polémica. Es Ujú. muy difícil destacarte. Y a eso se le suma que hoy hay un incentivo mínimo, pero incentivo al fin de Next, que es que si vos sos usuario que pagás, un Ujú. usuario registrado y de pago, las interacciones hacen que ganes dinero. claro. Entonces, muchas personas
digamos, generan muchas interacciones a una costa de, por ejemplo, decir barbaridades para que la gente les insulte, etcétera, por un incentivo monetario, No ¿no? son solo incentivos de rendimiento de contenido, sino de plata directamente en algunos casos. Exacto, Bien. exacto. ¿Y eso cómo impacta o cómo creen ustedes que puede estar impactando, no cómo impacta, sino lo que está ocurriendo con la cultura en general, que un poco es lo que decís en el artículo, Ujú. canciones que se encuadran dentro de una forma de ser porque tienen, y queda mucho, me gustaba este concepto que mencionabas en el artículo, que es average cultura, digamos una mezcla ahí en Spanglish que usás, en el sentido de que queda muy poco margen para las cosas distintas, no solo en la música, sino en muchos aspectos, me parece, de lo que es generación de contenidos. También pensaba incluso, lo hemos hablado en otros capítulos, en lo que es espacios edilicios físicos, ¿no? También es como que de alguna manera también responden a una forma de mostrarse y de ver. ¿Eso Sí, lo han notado en algún otro ejemplo ustedes, digamos, de sentir que está condicionado totalmente? Sí, es como muy difícil pensar diferente ahora, es verdad eso. Hasta grandes intelectuales, o sea, Beatriz Arlo acaba de sacar un libro justamente de ¿es posible pensar culturalmente algo diferente a, a lo que, qué sé yo, se piensa día a día, hoy por Ujú. hoy? Yo sí lo noto en las canciones, no sé si vos te pasa, Hopi, en la música lo noto muchísimo. Em, Siento que hay, por ejemplo, una explosión del género urbano en nuestro país, pero no sé si hay un disco distinto. No sé si me entienden. Como sí, 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 uno o de sea, esos que entiendo lo que uno decís. presiente que va a durar años y años. Claro. Sí, es difícil de hacer pronósticos con esto, pero sí hay una realidad. Y es que cambiaron las formas de consumo. Mm. Antes uno compraba un disco, alquilaba una película o iba al cine, y hoy lo hacemos a través de plataformas. ¿Cuál es la diferencia primordial digamos, en ese cambio de época? Es que ahora estamos suscriptos a un servicio y antes éramos propietarios de eso que adquiríamos. Eso cambia mucho las reglas de juego de las industrias creativas. Eso por un lado. Y después tenemos algo que obedece a esto que decías vos, Flor, de que es difícil pensar diferente. Estamos muy regidos por una especie de cultura de la ansiedad que nos hace scrollear rápido. Y los artistas no son, digamos, no están al margen de eso. Entonces, aquellos que quieren triunfar, aquellos que quieren hacer música comercial, de alguna manera están obligados a hacer una música inmediata, ¿no? Que es como el equivalente ¿viste? A la comida chatarra, pero no lo digo despectivamente, sino que la comida chatarra te da una satisfacción inmediata versus comidas que son por ahí más complejas al paladar. La comida chatarra es el shock calórico. Y con la música en ese sentido pasa algo muy parecido. Ujú. Yo no quiero quedar, o sea, no quiero dejar esta idea de que ya no hay música experimental. La hay, pero está cada vez más invisibilizada, porque los agentes que están por detrás de esto está todo automatizado, es inteligencia artificial. Antes quizás tenías, no sé, un programador de radio que cada 10 canciones una era un poco distinta y de a poco iba moldeando, que era, bueno, el gatekeeper, el Sí, sí, sí. curador, todo Sí. eso, el que hacía el editor de una revista, etcétera. Hoy es más difícil encontrar eso, ¿no? Es mucho Sí, más y pienso complicado. Sí. también en lo que decís en el sentido de que me parece que está bien que lo digas, de que no se hacen cosas experimentales, quedan más invisibilizadas por las plataformas, pero aún así Internet sigue teniendo el carácter este de el que siempre intentamos cuidar, que es la democratización del acceso a difundir y eso sigue estando, pero lo central o el grueso de la audiencia masiva queda relegada ante estas operaciones que hacen las plataformas porque quieren hacer más plata básicamente. Pero pienso en ese sentido de, ok, ¿cómo encontramos entonces esas otras cosas? Y en realidad es buscando un poco más, como siempre ha sido, curioseando, buceando un poco más, incluso saliendo un poco de esa lógica de la recomendación. En los últimos meses, años en realidad, se ha impulsado mucho lo que es el formato newsletter, que es un formato que a mí me gusta mucho, lo hemos hablado acá algunas veces. Y Substack, que es una de las plataformas que trabaja eso, siempre señala esto como diciendo, bueno, la relación de vos con tu audiencia no va a estar mediada por algoritmos, va a ser directa. Entonces me parece que ahí está lo principal de este tema. Decir, no voy a tener que supeditar mi contenido a las reglas que me pone Don Instagram, Don Facebook, Don Spotify, sino que
yo tengo una relación directa con mi audiencia. Es complicado, no es igual, obviamente el camino más fácil es que te ayuden las plataformas, Ujú. pero me parece que hay formas y está bueno como resaltarlo. Sí, igual me parece el colmo, te juro de que esto que hablamos de que hoy las redes sociales son una herramienta para llegar mucho más rápido a una visibilización de tu trabajo Sí. que esto, que es experimental, que es más afuera de la masividad. De la masividad, ponele, si es algo de nicho, justamente, como algo distinto a la media, y bueno, sí, probablemente no va a ser tan masivo, pero a mí me da bronca no encontrar cosas diferentes. No sé Claro. si musicalmente, pero a la hora de pensar algo. En la literatura no sé si ustedes coinciden, pero creo que es como otro mundo y ahí sí me parece que hay diferentes cosas. Ujú. Que no está, no ha llegado todavía esto bueno, tenés que responder a ciertos parámetros para que funcione. Ujú. Sí, Em, creo que no está tan regulada el acceso. Obviamente, seguimos hablando de un mundo mucho más chico, mm. digamos, en cuanto a acceso y personas, pero me parece que no está todavía mediada por algoritmos de recomendación, por entornos de ese tipo. Pero sí, hay que encontrar bien. También estoy pensando en los apuntes que había hecho para este capítulo, también pienso en qué otras cosas modelan las plataformas que son un poco, que uno pensaría que no. Creo que vos mencionabas incluso las relaciones, Flor, en algún punto la forma de vincularnos con personas nuevas a partir de las redes sociales, de aplicaciones como Tinder. Entonces pienso, este capítulo debería durar muchas horas para de repente empezar a abarcar ese tipo de cosas que han cambiado también a partir de la forma de estar en Internet y de vincularnos y utilizarlo para trabajar, para relacionarnos con personas, para acceder a la cultura. Quiero decir, el texto de Hopi apuntaba más a la cultura, pero me parece que tenemos una vida totalmente mediada por lo digital, no estoy diciendo nada nuevo. Pero bueno, es importante alertarlo, ¿no? Porque me parece que el 95% de la gente no lo hace, sino que vive en el Sí, digital. tomo una charla privada Ujú. sobre el diseño. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el diseño, la moda. Sí, Y hoy las marcas, chicas, grandes, de diseño, más comerciales, tienen que seguir ciertas lógicas del algoritmo para mostrarse más, para vender más. Entonces me parece que también en eso se ve reflejado como diseños que son todos iguales, o sea que, no, que se pierde a veces la identidad de algunas marcas. Y hace poco tuvimos una conversación. Es difícil mantenerse siendo distinto, por ejemplo, a la hora de mostrar un producto como la vestimenta en las redes sociales. sí, y es muy Tenés que difícil hacer. entender la oportunidad perdida también, ¿no? Porque las cosas ocurren, salen y uno pensaría, ah, bueno, estaba todo dado para que puedan ocurrir cosas distintas, pero no, está todo enmarcado en un cuadro que te hacen perder un montón de cosas distintas y novedosas. Pero te quiero decir, esta charla que estamos teniendo nosotros no es una charla que la gente tenga, me parece. La gente como que vive en internet, vive en digital y simplemente piensa que las condiciones están dadas. Bueno, es un poco también ligado a esta noción que estamos teniendo con el signo político del país en relación al libre mercado, como diciendo el libre mercado acomoda todo, y el libre mercado no acomoda todo. El libre mercado te pone unos corsets que te permiten algunas cosas y otras no. Me parece que es un poco parecido a lo que estamos hablando. Sí, mira, yo hago un apunte con respecto a lo que hablaban del diseño y de Ujú. cómo se tiende a estandarizar. La idea un poco de la gentrificación digital, que desde ya claro que no es mía, porque la leí en algún lado, la escuché, y me gustó porque graficaba por un lado em, esta situación, digamos, que una idea urbanística se está aplicando a la digitalidad. Y por otro lado, me surgió de un autor que leí, de un libro que leí hace poco, que fue uno de los disparadores de ese artículo, el libro se llama Filter World, el autor es Kaylee Cheika, un periodista de la revista New Yorker, que él pone un ejemplo que para mí es clarísimo, y habla de las cafeterías de Instagram, las Instagram Coffee Shops, que él, digamos, él los describe como esos lugares en los que hay como todas tonalidades pasteles, te hacen tu flat white con un latte art, etcétera, y que son cafeterías que vos te podés encontrar en un barrio de Córdoba, en uno de Buenos Aires, pero también en uno de Asunción en Paraguay, en Sao Paulo, en Tokio o en Madrid, Sí. ¿no? Y lo que él decía antes
Él plantea que antes eso ocurría, por ejemplo, con las grandes cadenas, con McDonald's o Starbucks. Y hoy ocurre que con estos lugares que son de dueños diferentes, pero que responden a la estética predominante de un lugar como Instagram. Y cuando la Flor habla de la moda, es súper aplicable esta misma idea, esta misma lógica. Yo hace poco vi que, claro, me parecían preciosos, unos buzos con los nombres de las Sí. universidades de Argentina. Pero esa es una idea que está tomada de los yanquis. De nuevo, no estoy haciendo una crítica ni estoy diciendo que sea cipallismo, pero es algo que funciona porque ya sabemos que en Instagram esa estética Funciona, de claro. la piba o el pibe con la remera de la universidad, con esas tipografías, el escudo de la universidad en esa zona, va a funcionar, chicos, Mm. porque así lo dicta el algoritmo. Si quisieran innovar con un diseño diferente, no llamaría tanto la atención, les costaría mucho más. Sí. Sí. Sigo con el tema de la moda. Por ahí algunas ciudades como, no sé, Copenhague, qué sé yo, se hicieron conocidos sus estilos porque eran totalmente diferentes a la de Nueva York, a la de Milán, a la de París, que en algún punto, si bien tienen identidades distintas, se parecían en algo. El street style, la gente iba vestida de cierta manera porque sabía que eso iba a gustar a los fotógrafos que te iban a sacar una foto. Eh, y como en contraposición a eso, de repente aparece, no sé, la moda portuguesa, el estilo de las chicas portuguesas, que eran pibas que mezclaban cualquier cosa y que se hicieron vistosas en Instagram. Y, y ahora como que dejó de ser el estilo portugués porque está totalmente globalizado, Claro. ¿entendés? Dejan Claro. de ser como la identidad de un lugar. Y creo que tiene que ver también con esto de las cafeterías que decís, hasta los platos de comida. Hoy vos ves un plato y no diferencias rápidamente si se trata de un plato brasilero, japonés o argentino. Lo ves en Instagram y te Sí. dicen, ¿dónde es? Buenos Aires. Ah, mira vos. O, Sí. por ejemplo, el ramen se popularizó mundialmente gracias a Instagram, por ejemplo. Claro. Eso es dicho por chefs, ¿no? Que dicen que gracias a que es un plato muy llamativo, estéticamente bonito, y que tiene toda una cultura pop por detrás, hace que en distintas ciudades del mundo haya locales especializados en ramen. Ahí va. Bueno, ¿qué nos queda entonces? ¿Tenemos posibilidad de salir y conseguir alternativas culturales a lo que nos proponen las plataformas o no? ¿Es optimista el Creo que cierre de este siempre capítulo hay o un no? bar de barrio que es Que nos distinto va a a los de salvar. Instagram. Sí. Bueno, somos optimistas, cerramos Sí, con sin optimismo. hablar, y mi respuesta va muy en consonancia a lo que dijiste vos hace un rato. Yo creo que esos espacios de comunidades son los que, no sé si le escapan al algoritmo, pero sí te dan la posibilidad de encontrar cosas distintas a la conversación masiva. Buenísimo. Le preguntamos a la gente también qué creen que en sus vidas está moldeado por las lógicas digitales también para que nos respondan y que bueno, puedan seguir ahí al canal de Hack. Muchas gracias.